Sáquenlo de aquí inmediatamente. Esto no es una maldita guardería. El eco de la voz atravesó el inmenso vestíbulo de cristal. El ambiente se congeló por completo en una fracción de segundo. El incesante repiqueteo de los tacones sobre el mármol se detuvo. Las conversaciones en susurros se apagaron de golpe. Nadie se atrevía a respirar. En el centro de aquella oficina de élite en pleno corazón de Madrid. Algo estaba terriblemente fuera de lugar. Un joven tembloroso, empapado en sudor frío, aferraba un viejo maletín contra su pecho. En su espalda, un bebé de apenas 1 año dormía ajeno al caos. Sus pequeñas manos se aferraban a la camisa desgastada del hombre. El joven apretó los puños con fuerza. En su dedo anular brillaba un extraño y desgastado anillo de plata. Una joya antigua que, sin que nadie lo supiera aún, estaba a punto de cambiar el destino de una de las familias más poderosas del país. El rascacielos del Grupo Mendoza se alzaba imponente. Era una mole de cristal y acero en el Paseo de la Castellana. La cima indiscutible de la arquitectura en España. Un lugar donde miles de profesionales soñaban con trabajar. Aquella mañana se celebraban las entrevistas para los nuevos diseñadores. El aire en el vestíbulo olía a perfume caro y a café recién molido. Los aspirantes, recién graduados de las mejores universidades, esperaban sentados en sofás de cuero negro. Llevaban trajes impecables, sin una sola arruga. La tensión flotaba en el ambiente como una niebla espesa. Todos repasaban mentalmente sus discursos. Nadie cruzaba una palabra con su competidor. Solo se escuchaba el leve sonido de las hojas de papel al girar. Fue entonces cuando las puertas giratorias se abrieron de golpe. La fría y ordenada perfección del lugar se rompió. Hugo entró a trompicones, respirando con dificultad. Tenía 30 años, pero su rostro reflejaba el cansancio de 100. Llevaba un pantalón de algodón descolorido y una camisa gastada. Los bordes de los puños estaban deshilachados. En lugar de zapatos de vestir, calzaba unas botas de obra. La suela de la bota derecha estaba medio despegada. Cada uno de sus pasos emitía un molesto y pegajoso chirrido. El sudor le perlaba la frente como si hubiera corrido una maratón. Su respiración agitada resonaba en el silencioso vestíbulo. En su boca sentía el sabor metálico del miedo y la adrenalina. Pero lo que más llamaba la atención era lo que llevaba a la espalda. Una vieja mochila portabebés de tela azul marino. Dentro, su hijo Leo se removía inquieto. El pequeño emitió un suave gemido que rebotó en las paredes de mármol. Hugo llevó su mano áspera hacia atrás al instante. Acarició la pequeña espalda de su hijo para calmarlo. Sus manos estaban curtidas, llenas de callos y cicatrices. Eran las manos de un hombre acostumbrado a levantar ladrillos. Manos que conocían el frío del cemento y la dureza del acero. Con el otro brazo, sostenía un maletín de cuero pelado. Lo apretaba contra su pecho como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y para él, en ese momento, realmente lo era. Ahí dentro llevaba los planos que había dibujado de madrugada. Planos trazados a lápiz, robándole horas al sueño. Hugo avanzó hacia el mostrador principal de recepción. A cada paso, el cuerpo del bebé se balanceaba ligeramente. Él encorvaba la espalda, intentando proteger a su hijo como un escudo. Las miradas de los demás candidatos se clavaron en él. Eran miradas afiladas como cuchillos. Algunos fruncieron el ceño con evidente desagrado. Otros se rieron por lo bajo, tapándose la boca con la mano. El silencio del vestíbulo amplificaba los susurros crueles. ¿Qué hace ese mendigo aquí? ¿Se cree que esto es un parque infantil? Seguro que se ha equivocado de edificio. Las palabras flotaban en el aire frío, cargadas de veneno. El olor a polvo y sudor de Hugo contrastaba con el lujo del lugar. Él sintió cómo su rostro ardía por la vergüenza. Agachó la cabeza, pero no detuvo su marcha. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor a sangre. No podía rendirse ahora, no importaba la humillación, ni las risas, ni el desprecio. El peso de su hijo en la espalda le recordaba por qué estaba allí. Tenía que conseguir que alguien mirara sus planos. Era la única forma de conseguir el dinero que tanto necesitaba. La vida de su mujer pendía de un hilo en aquel momento. El reloj avanzaba en su contra y cada segundo era vital. Apenas le faltaban unos metros para llegar al mostrador. Pero antes de poder alcanzar la imponente mesa de mármol,
Una figura alta bloqueó su camino. Era el director de recursos humanos del Grupo Mendoza. Llevaba un traje a medida y el cabello perfectamente engominado. Su mirada destilaba un asco profundo y absoluto. Cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró de arriba abajo. Hugo se detuvo en seco, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Se puede saber a dónde crees que vas? La voz del directivo sonó como un latigazo en el silencio del vestíbulo. Hugo tragó saliva, intentando articular una respuesta. Sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. Hugo apretó el asa de su maletín con los dedos blancos por la tensión. El frío del mármol bajo sus botas desgastadas parecía subirle por las piernas. Sentía el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Cada latido era un martillazo sordo que le ensordecía. A su alrededor, el lujo del edificio le asfixiaba. Los inmensos ventanales dejaban entrar la cruda luz de la mañana madrileña. El tráfico de la Castellana era un murmullo lejano y amortiguado. Aquel lugar estaba diseñado para intimidar, para demostrar poder, para hacer sentir pequeños a los que no pertenecían a ese mundo. Y Hugo, con su camisa deshilachada y su bebé a cuestas, no pertenecía. Al menos, eso era lo que le gritaban las miradas de todos los presentes. Pero en su mente solo estaba la imagen de la fría sala de hospital. El sonido constante de las máquinas conectadas a su esposa. El pitido rítmico que marcaba la delgada línea entre la vida y la muerte. Si fracasaba hoy, esa línea se rompería para siempre. El sacrificio de tantas noches sin dormir no habría servido de nada. El director de recursos humanos dio un paso hacia él. Su perfume intenso y dulzón invadió las fosas nasales de Hugo. Era un olor que mareaba, que simbolizaba la arrogancia y el dinero. Te he hecho una pregunta, chaval. El hombre elevó el tono de voz, asegurándose de que todos escucharan. ¿Acaso no sabes leer el cartel de la entrada? Esto es una empresa seria, no un refugio para indigentes. Las risas ahogadas de los demás candidatos resonaron a sus espaldas. Hugo sintió un pinchazo de ira en el pecho. Una rabia profunda y antigua amenazaba con desbordarse. Pero cerró los ojos un segundo y respiró hondo. Recordó la promesa que le había hecho a su mujer horas antes. Lo conseguiré, te juro que lo conseguiré, le había susurrado. La dignidad no pagaba facturas médicas. El orgullo no salvaría la vida de la madre de su hijo. Tenía que tragarse el dolor y suplicar si era necesario. Yo, he venido para la entrevista del puesto de diseño. La voz de Hugo salió ronca, áspera por la falta de sueño. Trató de mantener la cabeza alta, aunque las rodillas le temblaban. El director lo miró como si acabara de escuchar un chiste de mal gusto. ¿Tú, a la entrevista de diseño arquitectónico? El hombre soltó una carcajada seca y carente de humor. Mírate, por el amor de Dios. Ni siquiera puedes pagarte unos zapatos enteros. La humillación quemaba como ácido en el estómago de Hugo. Sentía los ojos fijos de decenas de personas sobre su nuca. El peso de su hijo en la espalda era su única conexión con la realidad. El pequeño Leo se removió de nuevo, sintiendo la tensión en los músculos de su padre. Por favor, se lo ruego, dijo Hugo, dando un pequeño paso al frente. Solo necesito que alguien vea mis planos. He trabajado en la obra toda mi vida, conozco los materiales. Sé cómo se construyen los edificios desde los cimientos. El director levantó una mano con desdén, ordenándole silencio. No estaba dispuesto a escuchar una sola palabra más. Para él, aquel joven no era más que una mancha en su perfecto vestíbulo. Una molestia que debía eliminar lo antes posible. Hugo apretó su viejo maletín contra el pecho con desesperación. Dentro guardaba su única esperanza, su talento puro y sin pulir. Pero las puertas del mundo corporativo estaban a punto de cerrársele en la cara. El director miró por encima del hombro de Hugo y asintió levemente. Dos hombres corpulentos vestidos con uniformes oscuros aparecieron de la nada. Eran los guardias de seguridad del edificio. Caminaban con pasos pesados y decididos hacia Hugo. El joven sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Hugo retrocedió instintivamente, protegiendo a su hijo con el cuerpo. El latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, buscaron una salida. Pero los guardias ya estaban a su lado, flanqueándolo como muros de contención.
El olor a tela limpia y sudor frío se mezclaba en el ambiente. La fría luz de las lámparas de araña se reflejaba en las miradas vacías de los vigilantes. Para ellos, Hugo no era un ser humano sufriendo. Era simplemente un intruso que debía ser erradicado. «Acompáñenos a la salida, caballero», dijo uno de ellos, con voz robótica. «No me iré sin entregar mis planos», respondió Hugo, con la voz rota. La desesperación le dio un coraje que no sabía que tenía. Se aferró a su maletín con la fuerza de un náufrago a una tabla. La tensión en el vestíbulo llegó a su punto de ebullición. Nadie imaginaba que aquel patético forcejeo estaba a punto de desatar un huracán. Nadie sabía que el verdadero poder de aquella empresa estaba a punto de descender. Y que un viejo anillo de plata sería el detonante de todo. Las manos de los guardias se cerraron como tenazas sobre los brazos de Hugo. El dolor agudo le recorrió los músculos cansados por el esfuerzo. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el que destrozaba su alma. Mientras forcejeaba para no perder su maletín, su mente voló lejos de allí. Viajó a los pasillos blancos y fríos del Hospital Clínico San Carlos. El olor a desinfectante y a enfermedad llevaba semanas impregnado en su ropa. Ese aroma amargo que se te mete en la garganta y no te deja respirar. En la cama número 4 de la unidad de cuidados intensivos, estaba Laura. Su esposa, su compañera, su única familia real en este mundo oscuro. Estaba conectada a un laberinto de tubos transparentes y cables de colores. El pitido rítmico del monitor cardíaco era la única prueba de que seguía viva. Un sonido mecánico, constante, que martilleaba la cabeza de Hugo cada noche. Laura padecía una insuficiencia renal crónica en fase terminal. Una enfermedad cruel que había devorado su salud en cuestión de meses. Sus riñones habían dejado de funcionar poco después de dar a luz al pequeño Leo. La piel de Laura, antes llena de luz, ahora era de un tono pálido y translúcido. Sus labios estaban resecos y agrietados por la fiebre constante. El sabor a lágrimas saladas era lo único que Hugo había probado en días. Y el café de máquina, rancio y aguado, que lo mantenía despierto en las madrugadas. El médico había sido claro, directo y completamente despiadado la noche anterior. Hugo, la diálisis ya no es suficiente para mantenerla estable. Necesitamos operarla de urgencia o sus órganos empezarán a fallar en cadena. Pero el coste del tratamiento experimental y la cirugía es muy elevado. Las palabras del doctor habían caído sobre él como una losa de hormigón. Hugo y Laura nunca habían tenido una vida fácil ni acomodada. Ambos habían crecido en un modesto orfanato a las afueras de Madrid. Eran dos niños sin pasado, sin padres que los arroparan por las noches. Se habían protegido mutuamente de las burlas y de la soledad. Hugo, con sus puños y su valentía, siempre defendía a la pequeña Laura. Y ella curaba sus heridas con abrazos y promesas de un futuro brillante. Eran huérfanos que solo se tenían el uno al otro en este mundo frío. Hugo había empezado a trabajar en la construcción con apenas 16 años. Cargando sacos de cemento hasta destrozarse la espalda de sol a sol. Laura fregaba platos en un restaurante de carretera para ahorrar cada céntimo. Juntos habían logrado alquilar un pequeño piso semisótano en Vallecas. Cuando nació Leo, sintieron que por fin habían formado una familia. Que la vida, después de tantos golpes crueles, les estaba dando una tregua. Lloraron abrazados sobre el colchón hundido de su diminuta habitación. Pero la felicidad había sido un espejismo doloroso y efímero. La enfermedad de Laura se lo había llevado todo por delante como un huracán. Los ahorros de años de esfuerzo se esfumaron en las primeras semanas de hospital. Hugo empezó a pedir préstamos a intereses abusivos para pagar los medicamentos. Su teléfono no dejaba de sonar con amenazas de violentos cobradores de deudas. Pero a él solo le importaba la vida de la mujer a la que amaba con locura. La madre del niño que ahora dormía ajeno a todo colgado en su espalda. La convocatoria del Grupo Mendoza había sido su última y desesperada esperanza. Hugo no tenía un título universitario ni un currículum brillante y adornado. Pero tenía algo que no se enseñaba en las mejores escuelas de arquitectura. Tenía el conocimiento real del barro, del hierro y de la fuerza del viento.
Y tenía una motivación brutal que le daba una fuerza sobrehumana. Durante las últimas 3 semanas, Hugo apenas había pegado ojo. Llegaba agotado de la obra con las manos llenas de sangrantes ampollas. Se sentaba en la diminuta y coja mesa de la cocina de su sótano. Bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda, sacaba sus herramientas. Unos lápices gastados, una goma sucia y un viejo bloc de papel amarillento. Sin reglas, sin modernos programas informáticos, trazaba cada línea a pulso. Sangraba por la nariz a causa de la fatiga extrema y el agotamiento mental. La sangre manchaba a veces las esquinas de los inmensos planos. Pero él seguía dibujando, sin descanso, con los ojos inyectados en sangre. La textura áspera del papel bajo sus dedos curtidos era la textura de la esperanza. Cada trazo firme era un ruego silencioso al cielo para salvar a Laura. Cada pilar dibujado era un grito desgarrador de amor incondicional. Había volcado toda su alma en esos planos manchados de café y sudor. Había diseñado un edificio que respiraba, que protegía a los más vulnerables. Un refugio basado en una vieja filosofía que llevaba grabada en el corazón. La noche anterior a la entrevista, la tragedia lo había empujado al abismo. Laura había sufrido una grave crisis mientras él terminaba el último plano. Los médicos la ingresaron a toda prisa en la unidad de cuidados intensivos. Le advirtieron que no pasaría de esa misma semana sin la costosa intervención. Hugo, desesperado, no tenía con quién dejar al pequeño y frágil Leo. Con el corazón destrozado en 1000 pedazos, metió a su hijo en la vieja mochila. Guardó los planos enrollados en el gastado maletín de cuero pelado. Y caminó kilómetros bajo el frío amanecer de Madrid para ahorrar el billete de metro. Había llegado a las puertas del Grupo Mendoza dispuesto a dar su propia vida. Y ahora, esos hombres de trajes caros querían arrebatárselo todo en un segundo. Volviendo al presente, en el lujoso vestíbulo, Hugo sintió cómo lo arrastraban. Las suelas de las botas de los guardias chirriaban contra el mármol reluciente. El director de Recursos Humanos lo miraba con una repugnante sonrisa de victoria. Hugo apretó los dientes, sintiendo cómo la impotencia le desgarraba el alma. «Por favor, escuchen», gritó Hugo, con la voz quebrada por la angustia. «Es por mi mujer, se está muriendo en una cama de hospital. Solo miren mis diseños durante un maldito minuto, se lo ruego». Pero sus desgarradoras súplicas chocaron contra una pared de arrogancia. Nadie movió un dedo. Nadie apartó la fría mirada de sus teléfonos móviles. El hielo del rechazo le caló hasta los mismísimos huesos. Era la injusticia de los pobres, la humillación diaria de los que no tienen voz. Los guardias tiraron de sus brazos hacia atrás con una fuerza brutal y desmedida. Hugo intentó zafarse encorvando el cuerpo para que no lastimaran al bebé. Pero aquel movimiento brusco tuvo una consecuencia fatal y totalmente desastrosa. El viejo cierre de la cremallera de su maletín no soportó la inmensa presión. El metal oxidado cedió con un chasquido sordo que resonó en todo el vestíbulo. Hugo sintió en sus manos cómo el cuero se abría violentamente de par en par. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, invadidos por un terror absoluto. Todo por lo que había luchado y sangrado estaba a punto de caer por los suelos. ¿Podría el milagro tejido por sus manos sobrevivir a la crueldad de este mundo? El sonido del metal oxidado rompiéndose fue como un disparo. La vieja cremallera del maletín reventó bajo la presión de los guardias. El cuero desgastado se abrió de par en par como una herida abierta. Hugo sintió un vacío gélido formándose en la boca del estómago. El tiempo pareció detenerse en aquel lujoso vestíbulo de Madrid. Decenas de hojas de tamaño A3 salieron volando por los aires. Eran sus planos, trazados a mano con el sudor de sus madrugadas. El papel amarillento revoloteó lentamente bajo las frías luces de cristal. Cayeron al suelo como hojas muertas arrancadas por un vendaval de otoño. El suave susurro del papel al chocar contra el mármol fue ensordecedor para él. Eran los planos que contenían su alma y la cura de su esposa Laura. Había manchas de café en los bordes y trazos de grafito difuminados. La sangre de su nariz manchaba la esquina de uno de los dibujos principales. Hugo se soltó de los guardias con un tirón cargado de desesperación. Sus rodillas chocaron violentamente contra el suelo de piedra pulida.
El golpe resonó seco, pero él ni siquiera sintió el dolor en los huesos. Con las manos temblorosas, empezó a arrastrarse por el suelo reluciente. Intentaba recoger las hojas esparcidas con desesperada urgencia. Sus dedos, ásperos y llenos de callos, resbalaban sobre el papel. El miedo a que las hojas se arrugaran o se rompieran lo paralizaba. Por favor, no las pisen, suplicó Hugo con la voz desgarrada. Esto es todo lo que tengo para salvarla. La angustia le apretaba la garganta como una pesada soga. Una lágrima caliente y amarga se deslizó por su mejilla sucia de polvo. Cayó exactamente sobre una de las líneas maestras de su diseño. El movimiento brusco al tirarse al suelo tuvo una consecuencia inmediata. El pequeño Leo, que dormía en la mochila a su espalda, se despertó de golpe. El bebé sintió el terror y la tensión en los músculos de su padre. Y, asustado por los gritos y el tumulto, rompió a llorar a pleno pulmón. El llanto agudo y frágil del niño inundó el inmenso vestíbulo del edificio. El sonido rebotó en los altos techos decorados y en las paredes de cristal. Era un ruido desgarrador que chocaba frontalmente con la elegancia del lugar. Hugo, aún de rodillas, llevó una mano temblorosa hacia atrás. Intentó acariciar la espalda de su hijo para calmarlo mientras recogía los planos. Pero sus manos temblaban demasiado para lograr consolar a la criatura. Tranquilo, mi niño, papá está aquí, susurró Hugo, llorando en silencio. No llores, Leo, todo va a salir bien. Pero el ambiente a su alrededor era todo menos compasivo. El llanto del bebé fue la gota que colmó el vaso para los presentes. Los candidatos de trajes impecables fruncieron el ceño con profunda molestia. Algunos se taparon los oídos con gestos exagerados de fastidio. Otros negaban con la cabeza, murmurando insultos crueles por lo bajo. El director de recursos humanos dio un paso al frente, rojo de ira. Su rostro estaba desfigurado por el desprecio más absoluto. Miró a Hugo como si fuera una plaga que contaminaba su sagrado templo. Sáquenlo ya a la maldita calle, bramó el directivo, perdiendo los papeles. Y tiren esos horribles papeles a la basura de una vez. Me estáis avergonzando ante toda la empresa. Los guardias de seguridad volvieron a abalanzarse sobre Hugo. Esta vez no tuvieron ningún tipo de miramiento ni de cuidado. Uno de ellos le agarró por el cuello de la camisa deshilachada. El otro le pisó accidentalmente uno de los planos esparcidos. Hugo vio cómo la suela de goma aplastaba su diseño principal. Sintió un sabor metálico en la boca al morderse el labio con rabia. Era el sabor de la sangre y de la derrota más humillante de su vida. El joven albañil abrazó los pocos papeles que había logrado recoger. Los apretó contra su pecho manchado de sudor y polvo de ladrillo. Se hizo un ovillo en el suelo, protegiendo al bebé con su propia espalda. Recibió los tirones de los guardias sin oponer ninguna resistencia física. Su orgullo estaba roto, pisoteado bajo los zapatos italianos de aquellos hombres. El frío del mármol penetraba a través de su fina ropa desgastada. El olor a perfume caro de los ejecutivos le producía unas terribles náuseas. En ese instante, Hugo deseó que la tierra se abriera y se lo tragara. Recordó el rostro pálido de Laura en la cama del hospital. Sintió que le había fallado a ella y al hijo inocente que lloraba en su espalda. Mientras forcejeaba débilmente, el viejo anillo de plata brilló en su dedo. Ese anillo con bordes en zigzag que siempre había llevado consigo. El único recuerdo de su vida antes del orfanato, un objeto sin valor aparente. La cruda luz de los halógenos se reflejó en el metal opaco y gastado. Pero nadie en esa sala de lujo prestó atención a esa vieja baratija. El llanto de Leo era cada vez más desesperado y estridente. Los murmullos de desaprobación se convirtieron en quejas en voz alta. Hugo cerró los ojos, preparándose para ser arrojado a la acera. El fracaso pesaba sobre sus hombros como una pesada losa de granito negro. Se despidió mentalmente de la oportunidad que tanto necesitaba. Pero, justo cuando los guardias iban a levantarlo en vilo, algo cambió. Un sonido grave y potente cortó el aire como el filo de una espada. En el fondo del vestíbulo, las puertas del ascensor ejecutivo se abrieron. Eran unas puertas dobles de acero oscuro que nadie usaba sin permiso. El ascensor privado de la presidencia del poderoso Grupo Mendoza.
El sonido mecánico resonó con una autoridad aplastante en la inmensa sala. De inmediato, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa, todo se detuvo. Los guardias se congelaron en el sitio, soltando de golpe la camisa de Hugo. El director de recursos humanos palideció, tragando saliva con evidente dificultad. Los candidatos de trajes impecables se levantaron de un salto, aterrorizados. El llanto del pequeño Leo parecía ahora el único sonido en el mundo entero. El aire en el vestíbulo se volvió repentinamente denso y muy asfixiante. Hugo, aún de rodillas en el suelo, levantó la mirada lentamente. Sus ojos enrojecidos, llenos de lágrimas y desesperación, miraron hacia adelante. Alguien acababa de entrar, y su sola presencia infundía un respeto absoluto. ¿Quién era la persona capaz de paralizar a todos con su simple presencia? Del interior del ascensor ejecutivo salió una figura imponente. Era Carmen Mendoza, la presidenta absoluta del Grupo Mendoza. A sus 60 años, caminaba con una rectitud que intimidaba a cualquiera. Llevaba un traje de chaqueta gris oscuro de corte y costura impecables. Su rostro era como una perfecta escultura de mármol frío e inexpresivo. En el exigente sector de la construcción, la llamaban la Dama de Hierro. Era una leyenda viva, famosa por no haber derramado jamás una sola lágrima. Una líder implacable capaz de tomar decisiones millonarias sin inmutarse. Tras ella caminaban en absoluto silencio 4 de sus asistentes personales. El sonido seco de sus tacones marcaba un ritmo militar sobre el suelo. Al instante, todos los presentes en el vestíbulo bajaron la mirada al suelo. Los jóvenes y estirados candidatos se levantaron haciendo una torpe reverencia. Incluso el prepotente director de recursos humanos perdió todo su color. Nadie se atrevía siquiera a respirar con normalidad en su imponente presencia. El silencio engulló por completo el ruido del tráfico del centro de Madrid. Solo el leve e inocente sollozo del pequeño Leo rompía aquella pesada tensión. Carmen Mendoza tenía previsto cruzar el vestíbulo sin detener su marcha. Iba de camino a una importante y decisiva reunión con inversores extranjeros. No solía prestar atención a los altercados menores del personal del edificio. Pero aquel agudo llanto infantil llamó su atención de forma irremediable. Giró levemente la cabeza hacia la inusual fuente de aquel sonido discordante. Sus ojos oscuros y penetrantes barrieron la escena con calculada frialdad. Vio a los 2 enormes guardias de seguridad paralizados en el sitio. Vio los gruesos papeles arrugados y esparcidos por el suelo brillante. Y en el centro de todo el caos, vio al joven albañil arrodillado. Hugo estaba encogido, protegiendo a su bebé de forma casi animal. El director de recursos humanos reaccionó al fin, presa del más puro pánico. Corrió hacia la presidenta, sudando a mares y tartamudeando de los nervios. Señora presidenta, le ruego encarecidamente que nos disculpe por esto. Este individuo se ha colado a la fuerza exigiendo una entrevista. Pero mis hombres ya se están encargando de echarlo a la calle. Sacadlo de aquí ahora mismo, y hacedlo rápido. Los guardias, asustados por su jefe, volvieron a agarrar los brazos de Hugo. Esta vez tiraron con fuerza bruta, dispuestos a arrastrarlo sin compasión. Hugo cerró los ojos con fuerza, aceptando por fin su amarga derrota. Pero entonces, una voz profunda y rasgada resonó en toda la inmensa sala. Soltadlo inmediatamente. Fueron solo 2 simples palabras, pronunciadas sin necesidad de gritar. Pero contenían un peso y una autoridad que geló la sangre de los presentes. Las rudas manos de los guardias soltaron la ropa de Hugo como si quemara. El director de recursos humanos abrió la boca, completamente atónito y paralizado. Carmen avanzó con lentitud hacia el joven vestido con ropas raídas. Su fino instinto empresarial le decía que debía dar media vuelta y seguir. Pero sus pies desobedecieron a su cerebro por primera vez en 25 años. Una extraña fuerza invisible e irracional la empujaba hacia aquel pobre muchacho. Se detuvo a escasos centímetros de donde Hugo continuaba arrodillado. El inconfundible olor a sudor, a polvo de obra y a esfuerzo llegó hasta ella. Observó de cerca el cuello desgastado de la camisa y las botas sucias de yeso. Y escuchó el hipo contenido del bebé acomodado en la espalda del joven. Hugo,
sintiendo la enorme sombra proyectada de la mujer sobre él, reaccionó. No agachó la cabeza asustado, como hacían habitualmente todos sus empleados. Lentamente, alzó la barbilla para mirar directamente a los ojos de la presidenta. Y en ese preciso y minúsculo instante, el tiempo se congeló para Carmen Mendoza. Los ojos del albañil estaban inyectados en sangre y rebosantes de lágrimas. Pero en su oscuro fondo no habitaba ni una sola pizca de sumisión o cobardía. Brillaba en ellos un fuego indomable, un orgullo férreo, puro y desafiante. Era la mirada de un hombre dispuesto a luchar a muerte contra el mundo entero. Carmen sintió como si alguien le hubiera vaciado un cubo de agua helada encima. Todo su cuerpo se estremeció con una violencia sorda y verdaderamente brutal. El aire abandonó sus pulmones de golpe y sintió un fuerte mareo repentino. Un agudo escalofrío le recorrió toda la espina dorsal, desde el cuello a los pies. Esa mirada profunda y obstinada, esa mandíbula tensa y tan reconocible. Esa forma exacta y singular de fruncir el ceño ante una enorme injusticia. Su mente racional le gritaba con todas sus fuerzas que aquello era imposible. Pero su viejo corazón latió con una furia que amenazaba con romperle el pecho. Aquel era, sin duda alguna, el rostro de Antonio, su difunto esposo. El brillante y carismático arquitecto que había perdido la vida 25 años atrás. El único hombre al que verdaderamente había amado en toda su solitaria existencia. Aquel rasgo terco y dolorosamente familiar estaba vivo, justo delante de sus ojos. Los recuerdos la golpearon con la violencia de una tormenta de verano. Volvió a sentir la lluvia helada sobre su piel la noche en que le dieron la noticia. El sabor a tierra húmeda y la imagen del coche de Antonio destrozado en el barranco. Y la pequeña y desgarradora caja vacía que había tenido que enterrar en soledad. El sabor amargo de la bilis y las lágrimas amenazó con inundar su garganta. Carmen apretó los labios hasta dejarlos blancos, luchando ferozmente por controlarse. No podía derrumbarse ahora, no delante de todos sus empleados y subordinados. Su leal asistente principal dio un paso vacilante al frente, muy preocupado. ¿Se encuentra bien, señora presidenta?, preguntó en un disimulado susurro. ¿Está usted inusualmente pálida? ¿Desea que llamemos a un médico? Pero ella ni siquiera fue capaz de escuchar las palabras de su mano derecha. No podía apartar la vista del joven arrodillado sobre su frío y caro mármol. Hugo, ignorando por completo la enorme conmoción interna de aquella poderosa mujer, tomó aire. Con ambas manos temblorosas y magulladas, recogió el gran plano que tenía más cerca. El grueso papel estaba arrugado, doblado y manchado por el roce contra el suelo. Y también llevaba impresas las marcas húmedas de las lágrimas del joven padre. Alargó su brazo curtido por el sol de las obras y se lo ofreció directamente a ella. Por favor, señora, le suplico de todo corazón que eche un vistazo a esto. Mi mujer está muy grave, solo necesito una oportunidad para pagar su cirugía. Este dibujo arrugado es la única esperanza que nos queda en el mundo. La voz rota, humilde y a la vez desesperada de Hugo se clavó en el alma de Carmen. Ella bajó la mirada para observar la mano que sostenía el maltratado papel. Era una mano grande, áspera, llena de callosidades y marcas de trabajo pesado. Y entonces, con una lentitud casi agónica, Carmen extendió su propia mano derecha. Sus dedos, adornados con joyas carísimas, temblaron levemente al rozar el papel áspero. Aquel era un gesto impensable en la mujer más fría de todo el tejido empresarial de Madrid. Todos en el silencioso vestíbulo observaban la insólita escena con los ojos muy abiertos. Nadie, absolutamente nadie, podía creer que la presidenta estuviera aceptando aquel papel sucio. Carmen agarró el borde del plano con fuerza, sintiendo un nudo asfixiante en el estómago. El breve e indirecto contacto con aquel muchacho había despertado todos sus fantasmas. Fantasmas que creía haber enterrado profundamente bajo toneladas de hormigón y éxito. Pero había algo más, un misterio mucho más oscuro latiendo en ese mismo instante. Si su amado esposo Antonio había fallecido en aquel terrible accidente de tráfico. Si ella misma había llorado mares ante la diminuta tumba vacía de su hijo de 5 años.
¿Por qué los crueles caprichos del destino habían puesto a este chico en su camino? ¿Por qué aquel humilde albañil la miraba exactamente con los mismos ojos desafiantes de Antonio? El papel arrugado en las manos de Carmen parecía arder como si estuviera en llamas. Y mientras el pequeño Leo se calmaba poco a poco a la espalda de su agotado padre, una duda aterradora e inmensa comenzó a echar profundas raíces en la mente de la viuda. ¿Estaba a punto de enfrentarse al fantasma de un doloroso pasado, o acababa de descubrir un milagro? Carmen Mendoza sostenía el plano arrugado entre sus manos temblorosas. El silencio en el vestíbulo del grupo Mendoza era absoluto. Todos esperaban que la dama de hierro estallara en un ataque de furia. Que hiciera añicos aquel papel sucio y despidiera a los guardias. Pero Carmen no hizo absolutamente nada de eso. Sus ojos oscuros recorrieron las líneas trazadas a lápiz con avidez. A pesar de la mancha de sudor y la arruga, el diseño era brillante. Mostraba un edificio con canales naturales para que el viento fluyera. Una estructura sólida por fuera, pero acogedora en su interior. Era exactamente la filosofía arquitectónica que compartía con su difunto esposo. Un nudo afilado le oprimió la garganta hasta dejarla casi sin aire. ¿Cómo podía este pobre chico conocer un estilo tan íntimo? Carmen tragó saliva, obligándose a poner su máscara de frío control. Respiró hondo y miró a Hugo, que seguía arrodillado esperando su sentencia. Deje todos sus planos en la recepción ahora mismo. La voz de Carmen sonó firme, aunque por dentro estuviera destrozada. Váyase al hospital a cuidar de su mujer y espere nuestra llamada. Hugo parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿La mujer más poderosa de la construcción le estaba dando una oportunidad? Gracias, tartamudeó el joven, levantándose torpemente del suelo. Muchísimas gracias, señora, le juro que no se arrepentirá. Con las manos temblorosas, recogió el resto de los papeles esparcidos. Los apiló con cuidado y los dejó sobre el frío mostrador de mármol. Hizo una torpe reverencia y salió del imponente edificio. Mientras cruzaba las puertas giratorias, el aire le golpeó la cara. El peso del estrés parecía haber disminuido solo una fracción. El pequeño Leo se había vuelto a quedar dormido a su espalda. Hugo caminó hacia la parada de autobús urbano con pasos apresurados. Había dejado su alma entera en esos papeles manchados de café. Ahora solo le quedaba rezar para que supieran ver su verdadero valor. El trayecto de vuelta hacia el Hospital Clínico San Carlos se le hizo eterno. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventanilla del autobús. Observó las calles de Madrid pasar, borrosas por sus propias lágrimas. El agotamiento de llevar 3 días sin dormir amenazaba con tumbarlo. Sus párpados pesaban como si estuvieran hechos de plomo puro. Pero la imagen del rostro pálido de Laura lo mantenía despierto. Al llegar a la planta de cuidados intensivos, el olor lo golpeó. Ese aroma a desinfectante que asociaba irremediablemente con la muerte. Caminó por el pasillo de linóleo blanco, arrastrando sus pesadas botas. Se acercó a la enorme cristalera que separaba la sala de espera. Y lo que vio a través del cristal le geló la sangre en las venas. Alrededor de la cama de Laura había 3 enfermeras y un médico. Las máquinas a las que estaba conectada pitaban con una urgencia aterradora. Había luces rojas parpadeando frenéticamente en todos los monitores. Hugo dejó caer su viejo maletín, que golpeó el suelo con un sonido sordo. Corrió hacia la puerta, pero una enfermera lo detuvo en seco. Hugo, por favor, tiene que quedarse fuera en el pasillo. Le suplicó. Laura ha sufrido una bajada de tensión crítica hace unos minutos. El doctor está intentando estabilizarla a toda costa. Hugo se quedó pegado al cristal de la habitación. Aplastó las palmas de sus manos curtidas contra la fría superficie. Veía cómo el médico le inyectaba medicamentos directamente en el cuello. Laura parecía una frágil muñeca de trapo entre las sábanas blancas. El contraste entre la fuerza de Hugo y su impotencia era desgarrador. Él podía levantar pesados muros de ladrillo sin inmutarse. Podía cargar pesados sacos de cemento sobre sus hombros todo el día. Podía soportar el hielo del invierno en los andamios de Madrid. Pero todo ese poder físico no servía de nada para salvar a su esposa. Se dejó caer de rodillas frente al frío cristal de la UCI. Las lágrimas brotaron de sus ojos inyectados en sangre.
El pequeño Leo se removió en la mochila, emitiendo un murmullo. Hugo llevó sus manos a la cabeza, tirándose del pelo con rabia. Sentía que le estaba fallando a la única persona que lo amaba. A la única familia real que había conocido desde el orfanato. 10 angustiosos minutos después, el médico salió de la habitación. Se estaba secando el sudor de la frente con una gasa médica. Su rostro reflejaba el cansancio de 1000 batallas perdidas. Hugo se levantó del suelo como un resorte, mirándolo con absoluto terror. ¿Cómo está mi mujer?, preguntó con un hilo de voz casi imperceptible. El doctor suspiró profundamente y le puso una mano en el hombro. Ese era el gesto universal de la compasión y de las malas noticias. Hemos logrado estabilizarla por ahora, muchacho. Pero no voy a mentirte, la situación es extremadamente crítica. Su cuerpo ya no soporta las sesiones de diálisis continuas. Sus órganos internos están empezando a fallar en cadena. Necesitamos meterla en quirófano mañana por la mañana a más tardar. El médico bajó la triste mirada hacia las baldosas blancas. Sabía perfectamente el inmenso peso de sus siguientes palabras. Pero sabes que no podemos programar el quirófano sin el pago previo. Son más de 30.000 euros para el equipo y el tratamiento. ¿Has conseguido reunir el dinero para la fianza del hospital? La pregunta fue como una certera puñalada en el corazón de Hugo. 30.000 euros era una cifra utópica para un simple albañil endeudado. Hugo negó lentamente con la cabeza, rompiendo a llorar en silencio. La humillación de la extrema pobreza lo aplastaba sin piedad. Había entregado sus planos arrugados, pero eso no era una garantía. Las grandes empresas corporativas tardaban meses en evaluar a los candidatos. Y Laura ni siquiera tenía 24 horas de vida aseguradas. Se acercó a la cristalera para mirar a su esposa por última vez. Quería grabar cada rasgo de su amado rostro en su cansada memoria. Se llevó una mano al rostro, rozando con sus dedos su viejo anillo de plata. Ese anillo de bordes en zigzag que siempre lo había acompañado en la vida. Cerró los ojos, preparándose para el final más injusto y oscuro. Aceptó su derrota con una resignación que le partía el alma en pedazos. Pero entonces, una fuerte vibración en su bolsillo rompió el silencio. Hugo sacó su viejo teléfono móvil con la pantalla resquebrajada. Un número oculto y completamente desconocido brillaba en el cristal roto. Su corazón dio un vuelco repentino y brutal contra sus costillas. Tragó saliva, secándose las lágrimas con la manga sucia de su camisa. Apretó el botón verde con un dedo tembloroso y se lo llevó a la oreja. ¿Acaso la suerte había decidido darle una última oportunidad a su familia? El teléfono móvil vibró con fuerza en las manos agrietadas de Hugo. La pantalla rota mostraba un número oculto que parpadeaba sin cesar. Con los dedos temblorosos y el corazón desbocado, descolgó el aparato. Diga, murmuró con un hilo de voz, temiendo que fuera un cobrador. Pero la voz que sonó al otro lado era femenina, fría y muy profesional. ¿Habló con don Hugo? Le llamo de presidencia del Grupo Mendoza. El joven albañil sintió que el frío suelo del hospital desaparecía bajo sus pies. El pitido de las máquinas de la UCI de repente sonó lejano y difuso. Sus planos han sido revisados directamente por nuestra presidenta. Le esperamos mañana a las 9 en punto para una prueba técnica. Si no tiene con quién dejar al bebé, no se preocupe, puede traerlo. Hugo dejó caer el brazo, totalmente incapaz de articular una sola palabra. Un profundo y doloroso sollozo escapó del fondo de su garganta apretada. Eran lágrimas de pura esperanza, un rayo de sol en la noche más oscura. Se acercó al cristal de la habitación y apoyó la frente mojada en él. Aguanta un poco más, Laura, mi amor, por favor te lo pido, susurró. Pasó toda la madrugada sentado en una incómoda silla de plástico azul. El olor a yodo y a lejía se mezclaba con su propio sudor frío. A primera hora de la mañana, se lavó la cara en el pequeño baño público. Intentó alisar su vieja y deshilachada camisa con las manos húmedas. Con su hijo Leo dormido de nuevo en la mochila, salió al frío de Madrid. El cortante aire otoñal le golpeó el rostro mientras caminaba hacia la Castellana. Al entrar por segunda vez en el majestuoso vestíbulo de cristal, todo fue distinto. El director de Recursos Humanos estaba de pie junto al mostrador principal. Ayer,
Aquel hombre de traje caro lo había mirado con asco y desprecio. Hoy, al ver entrar a Hugo por las puertas giratorias, su rostro palideció. El arrogante directivo empezó a sudar frío, aflojándose la corbata de seda. No podía creer que aquel pobre mendigo hubiera sido convocado por la presidenta. Si la dama de hierro se enteraba de cómo lo había tratado, estaba despedido. Su nerviosismo era tan evidente que le temblaban las manos al señalar el ascensor. Por aquí, joven, el ascensor privado le está esperando, tartamudeó. Su tono despectivo había sido reemplazado por un miedo puro y visceral. El antagonista que lo humilló, hoy agachaba la cabeza como un cobarde. Hugo no dijo nada, simplemente apretó los labios con inmensa dignidad. Se adentró en el ascensor de acero oscuro, sintiendo un zumbido en los oídos. Las puertas se abrieron en la planta 33 sin hacer ningún ruido. El despacho de Carmen Mendoza era un espacio inmenso y realmente abrumador. El suelo estaba revestido de madera noble pulida que olía a cera cara. Un enorme ventanal mostraba el horizonte de tejados y rascacielos de Madrid. En el centro de la sala, había una larga mesa de juntas de cristal negro. Carmen estaba sentada en la cabecera, inexpresiva como una estatua de mármol. A sus lados, dos altos directivos del Departamento de Arquitectura lo analizaban. Sobre el frío cristal de la mesa, los planos de Hugo estaban perfectamente estirados. Las marcas de sus lágrimas y el sudor de sus noches de esfuerzo seguían allí. La presidenta tenía unas ojeras profundas, señal de una noche en blanco. Tome asiento, por favor, ordenó Carmen con una voz calculada y severa. Hugo se sentó en el borde de una silla de cuero negro, manteniendo la espalda recta. No quería que la mochila se apoyara en el respaldo para no despertar a su bebé. El silencio en el inmenso despacho era tan denso que casi se podía cortar. Carmen clavó sus oscuros ojos en el rostro agotado del joven albañil. Su diseño de los canales de viento naturales es bastante audaz, muchacho. Pero quiero hacerle una pregunta técnica muy concreta y específica. ¿Cómo evitaría que los fuertes vendavales de invierno congelen el atrio central? La pregunta era una trampa mortal, un examen para arquitectos con mucha experiencia. Los dos directivos cruzaron miradas escépticas, esperando el fracaso inminente. Nadie creía que un simple peón de obra supiera resolver un problema termodinámico. Pero Hugo tragó saliva gruesa y sintió cómo su instinto despertaba de golpe. Ese conocimiento no lo había aprendido leyendo gordos libros en la universidad. Lo había aprendido tiritando de frío en los andamios de acero en pleno enero. Conocía la furia del viento porque la había sufrido en su propia carne. Instalando gruesos muros curvos de desviación térmica en la fachada oeste. La voz de Hugo resonó segura, firme y cargada de una extraña autoridad. La curva rompe la fuerza del viento y redirige la ráfaga helada hacia arriba. Mientras tanto, el cristal absorbe la luz del sol y calienta la base de piedra natural. Los dos directivos abrieron mucho los ojos, genuinamente asombrados. Había respondido con una precisión técnica y una lógica aplastantes. Carmen no cambió su expresión de hielo, pero sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras son muy baratas en este negocio, replicó la presidenta, desafiante. Quiero que dibuje ese muro ahora mismo, aquí, delante de todos nosotros. Era la prueba de fuego definitiva para desenmascarar a un posible farsante. Quería comprobar si esos planos geniales realmente habían salido de esas manos. Hugo asintió lentamente, introduciendo la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó un viejo y minúsculo lápiz de carpintero, gastado hasta casi el extremo. La madera estaba llena de marcas de dientes y la goma completamente borrada. Se inclinó sobre el frío cristal de la inmensa mesa y respiró hondo. Apoyó la gruesa punta de grafito sobre un folio en blanco que le acercaron. Y entonces, la magia más pura e instintiva comenzó a fluir de sus dedos. Sin necesidad de reglas, escuadras ni complejos compases, empezó a trazar. Las líneas rectas y precisas surgían a pulso, con una seguridad matemática. El leve sonido del lápiz rascando el papel llenó el tenso silencio de la sala. La muñeca de Hugo se movía con una fluidez asombrosa y casi hipnótica.
El sudor perló su frente, y él se mordió el labio inferior con enorme concentración. Inclinaba el viejo lápiz en un ángulo muy particular al esbozar las curvas del muro. Colocaba los dedos índice y corazón en una posición totalmente atípica. Eran manías muy raras, gestos extremadamente específicos de su forma de crear. Carmen Mendoza lo observaba fijamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pero a medida que avanzaban los pesados segundos, su respiración se agitó. La forma exacta en que aquel joven extraño cogía el lápiz de madera. El ángulo preciso de su muñeca izquierda al sombrear el dibujo a mano alzada. Ese gesto inconsciente de morderse el labio inferior al calcular una perspectiva. Eran exactamente los mismos gestos que ella había visto 1000 veces en el pasado. Eran las manías inconfundibles de Antonio, su amado y difunto esposo. Nadie le había enseñado esa técnica al albañil, era un talento puramente genético. A la dama de hierro le empezó a faltar el oxígeno en su propio despacho. Un escalofrío aterrador e incontrolable le recorrió toda la espina dorsal. Su coraza de frialdad amenazaba con resquebrajarse en 1000 pedazos. Los directivos murmuraban en voz baja, impresionados al ver el boceto perfecto. Es asombroso, la velocidad y la escala son perfectas, susurró uno de ellos. Pero la presidenta ya no prestaba atención alguna al dibujo del papel. Su mirada atormentada y febril había descendido de forma instintiva. Sus ojos oscuros se clavaron en la mano izquierda del joven albañil. En esos dedos llenos de callosidades, grietas y polvo incrustado bajo las uñas. La fría luz que entraba por el ventanal rebotó de repente en la mano de Hugo. Un destello metálico CEGO con acento agudo momentáneamente a la poderosa presidenta. El viejo, opaco y gastado anillo de plata capturó la luz de la mañana madrileña. Ese inconfundible anillo con unos profundos e irregulares bordes en zigzag. Carmen sintió que el corazón se le detenía de golpe dentro de la caja torácica. El aire pareció evaporarse por completo de la lujosa e inmensa sala de juntas. El tiempo se paralizó en un silencio absoluto y mortal. Qué macabro y doloroso secreto guardaba aquella vieja baratija de plata. El destello metálico CEGO con acento agudo a Carmen Mendoza por un instante. El viejo anillo de plata en el dedo del albañil capturó la luz del sol. Esa luz fría y cortante que entraba por el ventanal del rascacielos madrileño. La presidenta sintió un latigazo brutal justo en el centro del pecho. Su respiración se cortó bruscamente, como si la hubieran ahogado en el mar. Aquel anillo estaba opaco, arañado por el roce constante de los ladrillos y el cemento. Tenía un patrón único de gruesos bordes dentados y surcos asimétricos. No era una baratija cualquiera comprada en un rastro o en un mercadillo de barrio. Era una obra de artesanía exquisita y única, forjada a fuego 25 años atrás. Una joya que ella misma había diseñado en secreto junto a su marido Antonio. Eran dos mitades perfectas que encajaban formando una sola pieza de plata. El símbolo eterno de un amor puro que la tragedia había destrozado sin piedad. Carmen bajó la mirada hacia su propia mano izquierda, temblando incontrolablemente. En su dedo anular descansaba la otra mitad exacta de aquella valiosa joya. La había llevado consigo cada día de su vida, sin quitársela ni una sola vez. El contraste entre el anillo pulido de la viuda y el gastado del joven era abismal. Pero la forma de los intrincados bordes encajaba con una precisión matemática. La mente de la poderosa presidenta retrocedió violentamente en el tiempo. Viajó a aquella noche de tormenta torrencial en las carreteras del norte de España. El viento aullaba como un lobo herido entre las montañas de Asturias. Recordó la imagen del coche familiar destrozado al fondo de un oscuro barranco. A los equipos de rescate gritando bajo la lluvia helada de la madrugada. El cuerpo sin vida de su amado marido atrapado entre los hierros retorcidos. Y la misteriosa y agónica desaparición de su pequeño hijo de apenas 5 años. El niño se llamaba Diego, y no había dejado ni un solo rastro en el lugar del accidente. También recordó la fría y aséptica sala de autopsias de la morgue provincial. El terrible momento en que le entregaron las pertenencias de Antonio en una bolsa de plástico. Su anillo de bodas había desaparecido por completo de su enorme mano.
La policía de tráfico le aseguró que se había perdido por el brutal impacto del choque. Que las aguas bravas del río cercano debían haber arrastrado el cuerpo del niño y la joya. Pero ahora, un cuarto de siglo después, aquel maldito anillo estaba allí. Atrapado firmemente en la mano callosa de un humilde peón de obra desesperado. Un joven de 30 años que clavaba en ella la misma mirada terca de su difunto marido. La máscara de frialdad absoluta de la dama de hierro se hizo añicos por completo. Para asombro y pánico de los dos altos directivos presentes, Carmen se levantó de golpe. La pesada silla de cuero negro rechinó al ser arrastrada con violencia hacia atrás. Sus piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la mesa de cristal negro. Delineó con la mirada febril el rostro cansado de Hugo, buscando un milagro. Avanzó hacia él con pasos erráticos, olvidando todo el estricto protocolo empresarial. Hugo detuvo su lápiz sobre el papel en blanco, asustado por la reacción de la mujer. El joven albañil retrocedió instintivamente en su asiento, protegiendo al bebé en su espalda. No entendía qué había hecho mal para provocar aquella intensa y extraña reacción. Señora presidenta, ¿hay algún error en el cálculo estructural?, preguntó Hugo. Su voz temblaba de puro miedo, temiendo perder la oportunidad de salvar a Laura. Pero Carmen no escuchó ni una sola palabra de lo que el asustado chico dijo. Estaba totalmente sorda al mundo exterior, guiada únicamente por un instinto maternal y primario. Se detuvo justo al lado de Hugo y, sin previo aviso, agarró su mano izquierda. Los directivos ahogaron un grito de pura estupefacción en el fondo de la sala. Nadie se atrevía jamás a tocar a la presidenta, y mucho menos ella a un simple extraño. Pero Carmen apretó la mano rasposa del albañil con una fuerza casi sobrehumana. Sus dedos finos y enjollados acariciaron el metal frío y rayado del viejo anillo. Al tocarlo, sintió una descarga eléctrica que le paralizó el corazón en el pecho. Era real, no era un triste espejismo creado por la falta de sueño y la pena acumulada. Levantó la vista lentamente, clavando sus ojos enrojecidos en el rostro curtido de Hugo. ¿De dónde has sacado este anillo?, exigió saber, con la voz totalmente rota. Era un susurro desgarrado, casi un ruego agónico que arañaba el tenso silencio. Hugo se quedó petrificado de terror, sintiendo el pánico latiendo fuerte en sus sienes. El apretón de la anciana mujer era tan fuerte que le clavaba las uñas en la piel áspera. Suelte mi mano, por favor, pidió el joven, totalmente desconcertado e intimidado. Pero la mirada de Carmen era una mezcla salvaje de pánico y esperanza ciega. Te he preguntado que de dónde lo has sacado, gritó la presidenta con desesperación. Fue un grito desgarrador que rompió la insonorización del lujoso despacho de la castellana. Hugo tragó saliva gruesa, sintiendo que el pecho se le oprimía muy dolorosamente. Pensó en su esposa conectada a las máquinas, y supo que debía responder la verdad. Lo tengo desde que era un niño pequeño, señora, tartamudeó, muy asustado. Es lo único que poseo de mi pasado antes de entrar en el orfanato de Vallecas. La palabra, orfanato, golpeó el alma de Carmen con la fuerza de un mazo de acero macizo. Un sudor frío empapó la frente de la empresaria más dura de todo el país. ¿A qué edad entraste en ese lúgubre lugar?, susurró ella, con el rostro bañado en lágrimas. El albañil, sintiendo la extraña vulnerabilidad de aquella mujer de hierro, respondió. A los 5 años, señora, no recuerdo absolutamente nada de mi vida anterior a eso. Los números y las fechas encajaron en la mente de la viuda con una precisión aterradora. Hace exactamente 25 años, un niño de 5 años desapareció en un barranco. Hoy, un huérfano de 30 años llevaba el anillo que le robaron a la muerte. Y dibujaba rascacielos con la misma técnica instintiva y natural que su padre Antonio. Las rodillas de Carmen cedieron de golpe y cayó pesadamente al suelo del despacho. El impacto sordo de su caída despertó al pequeño Leo en la mochila de tela de Hugo. El bebé soltó un quejido suave, que resonó en el abismo de silencio de la inmensa sala. Los dos directivos corrieron a socorrer a la presidenta, presas del pánico más absoluto. Pero ella levantó una mano temblorosa en el aire, deteniéndolos en seco de inmediato.
No quería que nadie manchara su inmenso dolor ni su aplastante y hermosa revelación. Llorar frente a sus empleados subordinados era la mayor humillación para la dama de hierro. Pero en ese preciso momento, no era una empresaria multimillonaria frente a su junta. Era simplemente una madre rota a la que le acababan de devolver el corazón latiente. Con un esfuerzo físico sobrehumano, Carmen logró ponerse de nuevo en pie. Se secó las cálidas lágrimas con el dorso de la mano, manchando su maquillaje perfecto. Tenía que controlarse a toda costa, o el escándalo destruiría todo lo que había construido. Miró a Hugo con una ternura infinita que jamás había mostrado a ningún ser humano. La entrevista técnica ha terminado por hoy, muchacho, dijo con la voz ronca y temblorosa. Vuelve ahora mismo al hospital clínico, estate junto a tu valiente mujer y espera mis noticias. El joven albañil recogió su viejo lápiz de madera, completamente confundido y asustado. Hizo una leve y torpe reverencia, se dio la vuelta y abandonó el inmenso despacho a toda prisa. Al cerrarse la pesada puerta de roble, Carmen expulsó a los directivos a gritos. Se quedó completamente sola en la sala, respirando de forma entrecortada y muy ruidosa. Corrió hacia su impoluto escritorio y buscó frenéticamente el currículum del muchacho. Allí, en el apartado de datos familiares, había un espacio en blanco desgarrador. Padre desconocido, madre desconocida. Carmen abrazó el papel arrugado contra su pecho y rompió a llorar a mares sin consuelo. Su pequeño Diego estaba vivo, convertido en un hombre fuerte, honrado y muy sacrificado. Se había criado en la más absoluta pobreza mientras ella nadaba en millones de euros. El dolor y la culpa se mezclaron con la alegría más pura que jamás había experimentado. Pero antes de poder revelar la sagrada verdad al mundo, necesitaba una prueba científica irrefutable. Levantó el auricular del teléfono privado y marcó el número de su asistente personal de confianza. Consigue inmediatamente el vaso de cristal del que ha bebido el chico y envíalo al laboratorio. Quiero una prueba de ADN de máxima urgencia y en el más absoluto y estricto secreto. La maquinaria de la poderosa empresa se puso en marcha para confirmar el ansiado milagro. Qué oscura verdad familiar saldría a la luz cuando la ciencia confirmara lo que su corazón ya sabía. La mañana siguiente amaneció cubierta de nubes grises sobre el cielo de Madrid. El lujoso despacho de la presidencia estaba sumido en un silencio sepulcral. Carmen Mendoza no había pegado ojo ni un solo minuto en toda la madrugada. Las horas habían pasado pesadas, lentas y tortuosas como bloques de plomo. A las 10 en punto, la pesada puerta de roble sonó con 2 golpes secos. Su asistente personal de confianza entró en la sala con pasos cautelosos. Llevaba en sus manos un sobre blanco, grueso y herméticamente sellado. El documento llevaba impreso un enorme sello rojo con la palabra «Confidencial». El aire acondicionado zumbaba suavemente en la inmensa y vacía estancia. El asistente depositó el sobre la mesa de cristal y salió sin decir nada. Sabía que aquel momento era demasiado íntimo e importante para su jefa. Carmen se quedó sola mirando el papel como si fuera un artefacto explosivo. Sus manos, siempre firmes al firmar contratos millonarios, temblaban sin control. El olor a papel nuevo y a tinta fresca llegó hasta sus fosas nasales taponadas. Con un afilado abrecartas de plata, rasgó el extremo del sobre con torpeza. El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en medio de aquel silencio. Sacó los folios del laboratorio genético con los dedos entumecidos por el pánico. Sus ojos oscuros y cansados buscaron desesperadamente el final del documento. Allí, en letras negritas e implacables, estaba escrita la verdad absoluta. Probabilidad de parentesco biológico entre Carmen Mendoza y Hugo 99,99%. El mundo entero dejó de girar en ese preciso e irrepetible instante. Las frías letras bailaron borrosas ante sus ojos empañados por las cálidas lágrimas. Hugo, el joven albañil maltratado por la vida, era realmente su pequeño Diego. Su hijo estaba vivo, respiraba, amaba y luchaba en la misma ciudad que ella. Carmen apretó los folios contra su pecho con una fuerza casi animal y desesperada. Un llanto desgarrador,
profundo y doloroso brotó del fondo de su alma rota. Lloró por los 25 años de besos no dados y abrazos perdidos en el tiempo. Lloró al pensar en su hijo cargando pesados sacos de cemento para poder comer. Mientras ella vivía rodeada de un lujo absurdo, ostentoso y totalmente vacío. La tremenda culpa le quemaba las entrañas como un ácido corrosivo y despiadado. Pero la profunda tristeza pronto dejó paso a un instinto protector feroz y ciego. Se secó el rostro empapado con las manos y cogió el teléfono con enorme urgencia. «Llama de inmediato a la dirección del Hospital Clínico San Carlos», ordenó. «Que pasen absolutamente todos los gastos médicos de la esposa de Hugo a mi cuenta personal. Quiero que la trasladen a la mejor habitación VIP en este mismo instante. Y que el mejor equipo de cirujanos de España entre al quirófano con ella hoy mismo. Si a esa joven esposa le pasa algo, rodarán cabezas en el hospital, ¿ha quedado claro?». Al otro lado de la línea, en el frío y deprimente pasillo de linóleo, Hugo lloraba. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud pura al ver a su esposa ser trasladada en volandas. La caridad anónima de la Fundación Empresarial había salvado a su familia del abismo. El milagro por el que tanto había rogado de rodillas se estaba haciendo realidad. Carmen colgó el teléfono, sintiendo que por fin podía respirar un poco de paz. Pero su mente privilegiada y analítica ya estaba atando los oscuros cabos sueltos. Si su hijo había sobrevivido al terrible accidente en Asturias, la policía había mentido. Si Antonio le había puesto el anillo al niño antes de morir, él no salió despedido por el choque. Alguien había ocultado la verdad de forma cruel, deliberada y sumamente maliciosa. Llamó a su jefe de seguridad privada, un antiguo inspector de policía muy astuto y letal. Le ordenó investigar a fondo el accidente de tráfico de hace 25 años. No importaba el altísimo coste económico ni los recursos que tuviera que emplear. Quería saber qué pasó realmente aquella fatídica noche de lluvia, sangre y barro. Las siguientes 48 horas fueron un auténtico infierno de espera para la viuda. Al tercer día, el rudo investigador regresó al despacho con el rostro totalmente desencajado. Llevaba un grueso y pesado informe encuadernado en piel bajo su brazo derecho. Lo dejó caer sobre la mesa de cristal negro con un ruido sordo y muy amenazante. «Señora presidenta, lo que he descubierto tras investigar es absolutamente aterrador. Aquel trágico choque en la montaña no fue provocado de ninguna manera por el mal tiempo». Carmen sintió un escalofrío mortal e incontrolable recorriéndole toda la espina dorsal. Los viejos mecánicos que retiraron el coche encontraron los frenos manipulados. Alguien cortó limpiamente los latiguillos del líquido de frenos antes de que su marido viajara. El intenso sabor a sangre inundó la boca de Carmen al morderse el labio inferior con furia. A su amado y brillante Antonio lo habían asesinado a sangre fría de la forma más cobarde. El comisario encargado del caso recibió un misterioso y opaco ingreso millonario en Suiza. Cerró la investigación oficial en tiempo récord y falsificó sin pudor el atestado policial. Y encubrió la desaparición del niño asustado para que no hubiera molestos testigos. Su hijo sobrevivió de puro milagro, vagando solo por el bosque hasta ser llevado al orfanato. Carmen se apoyó fuertemente en la mesa, sintiendo unas náuseas terribles y un asco profundo. «¿Quién pagó ese maldito soborno al policía?», preguntó ella, con la voz cargada de veneno letal. El investigador la miró a los ojos con una mezcla de sincera lástima y enorme respeto. Deslizó lentamente una vieja fotocopia de la transferencia bancaria sobre el cristal de la mesa. El nombre del titular de la cuenta emisora estaba resaltado en un color amarillo chillón. Carmen leyó el nombre impreso en el papel y sintió que el suelo de madera se abría bajo sus pies. Roberto Mendoza. Era su propio hermano pequeño, su sangre, el hombre que se sentaba a su derecha en cada junta. El mismo hermano menor al que ella había protegido, perdonado y mimado durante toda su vida. Roberto siempre había codiciado en secreto el control absoluto de la gran constructora familiar. Y para conseguir sentarse en el trono, no había dudado en asesinar a su cuñado y a su propio sobrino. La traición era tan monstruosa, gigantesca y vil que escapaba a toda lógica y decencia humana. Carmen cerró los ojos,
sintiendo un dolor agudo, punzante e insoportable en el centro del pecho. El recuerdo de Roberto abrazándola y llorando hipócritamente en el funeral la hizo estremecerse. El hombre que sonreía encantador en las cenas de Navidad era en realidad un psicópata despiadado. Había condenado a su propio sobrino de 5 años a una vida de miseria, frío y dura orfandad. El odio más puro, primitivo y oscuro se apoderó por completo del alma de la adolorida presidenta. Abrió los ojos lentamente, y ya no quedaba en ellos ni un solo rastro de tristeza, piedad o debilidad. Sus pupilas se habían convertido en 2 pozos oscuros llenos de fuego y de una insaciable sed de justicia. El inmenso sacrificio de su esposo Antonio no iba a quedar impune bajo ninguna circunstancia. Las lágrimas de humillación derramadas por su hijo Hugo en aquel vestíbulo iban a ser cobradas con creces. Se acercaba peligrosamente la Gran Junta General de Accionistas para anunciar oficialmente a su sucesor. Roberto estaba totalmente convencido de que sería nombrado por fin el nuevo presidente del grupo. Incluso se había comprado su traje a medida más caro para celebrar su ansiada y sucia victoria pública. Pero la Dama de Hierro tenía un plan secreto que lo destruiría por completo y sin ningún tipo de piedad. Un plan milimetrado para hacer caer toda la furia desatada del infierno sobre la cabeza de su hermano. ¿Qué castigo preparaba la presidenta para destruir al hombre que arruinó a su pequeña familia? La inmensa sala de juntas del Grupo Mendoza estaba a rebosar. El fuerte olor a café recién molido y a colonias caras saturaba el ambiente. La luz de la mañana madrileña entraba a raudales por el enorme ventanal panorámico. Iluminaba la kilométrica mesa de cristal negro y caoba maciza. Alrededor de ella, se sentaban los accionistas más poderosos de todo el país. El ambiente era eléctrico, cargado de una enorme expectación y denso nerviosismo. Hoy era el día marcado en rojo fuego en el calendario corporativo de la empresa. Se iba a anunciar oficialmente el nombre del futuro sucesor de la presidencia. Roberto Mendoza estaba sentado justo a la derecha de la cabecera vacía. Llevaba un traje italiano hecho a medida y unos ostentosos gemelos de oro macizo. Se recostaba en la silla de cuero negro con una arrogancia verdaderamente insoportable. Sus dedos acariciaban el suave reposabrazos con una devoción casi religiosa. En su boca, saboreaba el dulce y embriagador gusto de la victoria absoluta. Había esperado 25 larguísimos años en la sombra para saborear este momento. Había derramado sangre inocente de su propia familia para despejar su camino hacia el trono. Pero, según su retorcida y oscura mente, el terrible sacrificio había valido la pena. Roberto se puso en pie, alisándose la costosa chaqueta con un gesto muy estudiado. Mostró una sonrisa hipócrita, blanca y perfectamente ensayada a los presentes. Damas y caballeros, les agradezco enormemente su inestimable presencia hoy aquí. Mi querida y respetada hermana Carmen llegará en breves instantes para ceder el testigo. Su precaria salud y el inmenso cansancio de los años requieren que dé un paso atrás. Pero les aseguro de todo corazón que el legado de esta familia quedará en las mejores manos. Varios accionistas afines asintieron con la cabeza, devolviéndole la falsa sonrisa. Roberto alzó su fría copa de cristal para proponer un cínico brindis por su propio futuro. Pero el cristal cortado jamás llegó a rozar sus mentirosos labios. Un estruendo sordo y ensordecedor paralizó de golpe a todos los presentes en la inmensa sala. Las pesadas y dobles puertas de roble macizo se abrieron de un empujón brutal. El sonido rebotó en las lujosas paredes de madera como el eco de un disparo de cañón. Carmen Mendoza cruzó el umbral con la cabeza muy alta y los hombros tensos. Sus pasos resonaban sobre el parqué con una furia fría, implacable y calculadora. Pero la temida Dama de Hierro no venía sola a su supuesta y triste despedida. A su derecha caminaba su jefe de seguridad privada con un rostro sombrío y letal. A su izquierda, 4 agentes de la Policía Nacional con uniforme oscuro de asalto. La inesperada visión de los agentes armados congeló la sangre de los millonarios accionistas. El silencio que siguió fue tan espeso y asfixiante que costaba incluso respirar. El rostro de Roberto palideció de golpe, perdiendo todo su saludable color rosado.
La copa de cristal tembló peligrosamente en su mano repentinamente sudorosa. Una gota de sudor frío y traicionero resbaló por su frente hasta el nudo de su corbata. Intentó mantener a toda costa su fachada de hombre seguro, pero su propia voz lo delató. Carmen, ¿qué significa todo este ridículo circo? ¿Quiénes son estos agentes armados? La presidenta avanzó lentamente hasta llegar justo al centro de la sala de juntas. Sus ojos oscuros y profundos se clavaron en el rostro aterrorizado de su hermano menor. Eran miradas que cortaban como dagas, cargadas de 25 años de luto y de dolor puro. Carmen levantó su mano derecha y arrojó el grueso informe policial sobre la mesa. El voluminoso documento golpeó el cristal negro con un ruido sordo, seco y amenazante. Decenas de papeles saltaron por los aires y cayeron frente a los estupefactos accionistas. Eran copias exactas de las transferencias bancarias secretas a oscuros paraísos fiscales. Fotografías periciales de los latiguillos de freno cortados con una herramienta de precisión. Y la confesión grabada y firmada del viejo comisario corrupto al que había sobornado. El corazón de Roberto empezó a latir a una velocidad peligrosamente mortal dentro de su pecho. Sintió que el nudo de la corbata de seda se convertía en una áspera soga alrededor de su cuello. El oxígeno le faltaba en los pulmones y un agudo zumbido inundó por completo sus oídos. Significa que tu asqueroso y cobarde reinado de terror y mentiras ha terminado hoy. La voz de Carmen era un auténtico trueno que hizo temblar los sólidos cimientos del rascacielos. Significa que todos los presentes van a saber por fin qué clase de monstruo eres. Los accionistas leían horrorizados los reveladores documentos esparcidos por la mesa. Las caras de absoluto asombro y repulsa se giraron lentamente hacia el acorralado Roberto. Esto es una locura absoluta, gritó el hombre, con la voz histérica, aguda y quebrada. Es una burda falsificación. Mi pobre hermana ha perdido la cabeza por la demencia. Intentó retroceder un paso, buscando desesperadamente una salida, pero sus piernas no le respondían. Un corpulento agente de policía dio un paso firme al frente, cerrándole cualquier posible huida. Roberto sintió el terror más primitivo y animal apoderándose de todas sus entrañas. La presidenta se acercó a él con lentitud, hasta quedar a escasos centímetros de su rostro sudado. Carmen podía oler el miedo agrio y rancio que emanaba de cada poro de la piel de su hermano. Levantó su mano izquierda con orgullo, mostrando el viejo anillo de plata a la cruda luz. Mandaste manipular los frenos del coche de Antonio para quedarte con el control de la empresa. Compraste el miserable silencio de las autoridades policiales con tus millonarias cuentas en Suiza. Y a mí, a tu propia hermana, me condenaste a llorar ante una tumba vacía durante media vida. Las lágrimas asomaron por fin a los ojos de Carmen, pero eran lágrimas de pura y llameante ira. Pero cometiste un gravísimo error de cálculo en tu plan perfecto para destruirnos, hermanito. El silencio expectante de la inmensa sala era absolutamente sepulcral, tenso y dramático. Roberto negaba con la cabeza frenéticamente, incapaz de articular una sola palabra coherente. No conseguiste matar a toda mi familia en aquel frío barranco de la montaña. Carmen sacó el documento oficial del laboratorio genético del bolsillo interior de su chaqueta. Lo sostuvo en alto, a la vista de todos los estupefactos, pálidos y completamente mudos accionistas. El niño asustado al que diste por muerto sobrevivió milagrosamente a tu cruel accidente. Mi amado hijo Diego está vivo, y ha vuelto para reclamar con justicia lo que le pertenece. El impacto directo de aquellas palabras fue como la devastadora explosión de una bomba nuclear. La sala estalló en murmullos incontrolables, exclamaciones ahogadas y gritos de auténtico asombro. Las temblorosas piernas de Roberto cedieron finalmente y cayó de rodillas al suelo con gran estrépito. El frío impacto contra el parqué de madera le devolvió de golpe a la dura y aplastante realidad. El majestuoso imperio de poder, lujos y dinero que tanto ansiaba se había esfumado para siempre. Solo quedaba la patética imagen de un hombre cruel, totalmente derrotado, arruinado y humillado. El jefe del operativo policial se acercó a él por la espalda con una expresión muy severa. Roberto Mendoza,
queda usted inmediatamente detenido por doble intento de homicidio premeditado. El frío roce de las esposas de acero inoxidable alrededor de sus muñecas quemaba como el hielo. El clic metálico selló para siempre su oscuro destino tras los gruesos muros de una fría prisión. Dos fuertes agentes lo levantaron en vilo, tirando de sus caros brazos con rudeza profesional. Roberto lloraba y pataleaba inútilmente como un niño pequeño al que le arrebatan su juguete. Sus gritos desesperados, agudos y lastimeros se fueron perdiendo lentamente por el largo pasillo. Cuando las pesadas puertas dobles se cerraron de nuevo, el respetuoso silencio regresó a la sala. Los accionistas miraban a su presidenta con una nueva mezcla de terror y profunda reverencia. Carmen Mendoza se mantuvo firme y erguida, apoyando ambas manos en la mesa de cristal negro. Cerró los ojos con fuerza, exhalando todo el dolor tóxico acumulado durante 25 años. Una inmensa sensación de paz, alivio y sanación emocional inundó por fin su cansado corazón. Se llevó la mano derecha al pecho, rozando la suave tela justo encima de su corazón acelerado. La justicia implacable había caído por fin sobre el verdugo invisible de su pequeña y rota familia. Su brillante y difunto marido Antonio por fin podía descansar en paz en la inmensidad de la eternidad. Carmen abrió los ojos, mostrando una hermosa vulnerabilidad que nadie allí había presenciado jamás. No miró a los asustados accionistas, ni siquiera miró la silla de cuero vacía de su hermano traidor. Miró directamente hacia el enorme ventanal, donde el sol de Madrid empezaba a brillar con gran fuerza. Pero la verdadera historia estaba muy lejos de haber terminado en esa fría sala de juntas de cristal. La parte más difícil, dolorosa y abrumadoramente delicada del milagro acababa de comenzar. La inmensa deuda de sangre había sido cobrada en su totalidad y el tumor del mal había sido extirpado. Pero en los fríos pasillos de un hospital público, un joven albañil esperaba noticias de su esposa. Un joven de manos agrietadas que creía de corazón haber sido abandonado en un mísero orfanato. Hugo, el padre desesperado que había estado dispuesto a sacrificar su dignidad por salvar a su familia. El indiscutible y legítimo heredero del imperio de la construcción más grande de toda España. Carmen ordenó preparar su coche oficial con una urgencia y una necesidad casi agónica y febril. ¿Cómo reaccionaría aquel muchacho maltratado por la vida al descubrir su verdadera y oculta identidad? El coche oficial de la presidencia cruzó las calles de Madrid a toda velocidad. El chofer sorteaba el denso tráfico del mediodía con las luces de emergencia encendidas. En el asiento trasero, Carmen Mendoza sentía que el corazón le iba a estallar. El paisaje urbano se desdibujaba borroso al otro lado del cristal tintado. No le importaban las acciones bursátiles, ni el prestigio de la empresa, ni el dinero. Solo quería llegar al Hospital Clínico San Carlos lo antes posible. Mientras tanto, en la aséptica sala de espera de cuidados intensivos. Hugo caminaba en círculos concéntricos, frotándose las manos agrietadas con nerviosismo. Habían pasado más de 6 largas horas desde que Laura entró al quirófano VIP. El pequeño Leo dormía plácidamente acurrucado en unos sillones acolchados. Gracias a la generosa fundación del grupo constructor, su mujer estaba siendo operada por los mejores especialistas médicos de todo el país. De pronto, las pesadas puertas abatibles del área quirúrgica se abrieron de par en par. El cirujano jefe salió al silencioso pasillo, quitándose la mascarilla de tela verde. Su rostro mostraba cansancio evidente, pero sus ojos brillaban con un gran alivio. Hugo sintió que el suelo se movía de repente bajo sus pesadas y gastadas botas. La operación ha sido un éxito rotundo, muchacho, dijo el médico, sonriendo ampliamente. El nuevo riñón está funcionando de maravilla y Laura está completamente fuera de peligro. El albañil cayó de rodillas al suelo del pasillo, llorando de pura e inmensa gratitud. Se tapó el rostro con las manos curtidas, liberando toda la amarga angustia acumulada. La pesadilla oscura y agobiante de los últimos meses había llegado por fin a su ansiado final. Se levantó torpemente y abrazó al sorprendido cirujano con todas sus menguadas fuerzas. El milagro se había consumado en esa fría y luminosa mañana madrileña.
justo en ese preciso instante de intensa e indescriptible felicidad familiar. El sonido inconfundible de unos tacones resonó al final del largo corredor blanco. Hugo se giró lentamente, con los ojos enrojecidos y el rostro empapado en cálidas lágrimas. Carmen Mendoza avanzaba hacia él con una expresión que le cortó la respiración. Ya no quedaba ni un solo rastro de la implacable y temida dama de hierro. Era una mujer vulnerable, con el maquillaje corrido por el llanto y la mirada suplicante. Hugo hizo una profunda y sincera reverencia, lleno de un agradecimiento infinito. Señora presidenta, no tengo suficientes palabras para agradecerle lo que ha hecho. Ha salvado la frágil vida de mi mujer, nos ha regalado un futuro a mi hijo y a mí. Le juro que trabajaré sin descanso toda mi vida para pagarle esta enorme deuda. La voz de Hugo se quebró por la intensa y abrumadora emoción del momento. Pero Carmen negó con la cabeza lentamente, deteniéndose justo frente a él. Levantó su mano derecha, temblando como si fuera una simple y frágil hoja al viento. Y le entregó el sobre blanco que contenía la prueba genética de paternidad confirmada. Hugo tomó el papel con extrema confusión, mirando fijamente a los oscuros ojos de la mujer. Léelo, muchacho, por favor te lo pido, susurró Carmen, con un nudo asfixiante en la garganta. El joven desdobló el documento y su vista cansada recorrió las frías y técnicas líneas. Probabilidad de parentesco biológico 99,99%. Las letras bailaron de inmediato ante sus ojos, y el mundo entero empezó a dar vueltas. No lo entiendo en absoluto, murmuró Hugo, completamente paralizado por el brutal impacto. Carmen dio un leve paso al frente, levantando su mano izquierda hacia la luz del techo. El anillo de bordes asimétricos y dentados brilló con fuerza bajo los fríos fluorescentes. Ese viejo anillo que llevas en tu dedo es la prueba irrefutable de nuestro amor, Hugo. O mejor dicho, del inmenso amor de tu verdadero padre y de mi amor por ti, mi pequeño Diego. Te perdí injustamente hace 25 años en aquel terrible y oscuro accidente de montaña. El albañil miró el anillo de la mujer y luego el anillo gastado de su propia mano áspera. Eran dos mitades perfectas, exactas, idénticas en su extraño y peculiar diseño artesanal. En ese preciso instante, una pesada compuerta de hierro se abrió violentamente en su memoria. Los recuerdos reprimidos y enterrados de su más tierna infancia afloraron de golpe. Recordó la lluvia torrencial, el sonido ensordecedor del metal chocando contra la dura roca. Recordó el olor a barro húmedo y la sangre caliente resbalando por la frente de su padre. Recordó cómo su padre lo empujaba por la ventanilla rota para ponerlo a salvo de la muerte. Y recordó el tacto frío del anillo deslizándose en su pequeño dedo tembloroso en medio de la noche. Huye, Diego, corre y sálvate, había sido su último y desgarrador susurro de despedida. No lo habían abandonado a su suerte en aquel triste y solitario orfanato de Vallecas. Su padre había dado su propia y valiosa vida para que él pudiera seguir respirando. Hugo soltó el papel del laboratorio, que cayó lentamente revoloteando hasta el frío suelo del hospital. Levantó la vista lentamente, encontrándose con la mirada rota y desesperada de su verdadera madre. Esa inmensa mujer que había llorado ante una pequeña y triste tumba vacía durante media vida. Mamá, murmuró el joven, con la voz ahogada por un mar de intensas y liberadoras lágrimas. Esa simple y hermosa palabra rompió el último y grueso muro de contención del alma de Carmen. La poderosa empresaria se abalanzó sin dudarlo sobre el albañil de ropas raídas y sucias. Lo abrazó con una fuerza casi salvaje, escondiendo el rostro dolorido en su hombro cansado. Hugo la rodeó con sus brazos curtidos por el esfuerzo, cerrando los ojos con una inmensa paz. Ambos lloraron juntos y aferrados en mitad del largo y frío pasillo del hospital madrileño. Lloraron por todo el precioso tiempo perdido, por el cruel e injusto sufrimiento del pasado. Pero también lloraron de alegría desbordante al sentir que sus corazones rotos por fin sanaban. El sonido de sus sollozos abrazados era la dulce melodía del perdón y de la justicia emocional. El pequeño Leo se despertó en el sillón y sonrió inocentemente al ver la cálida escena familiar. El tiempo, actuando como un gran río sanador,
fue borrando lentamente las profundas cicatrices. Pasó un año desde aquella tensa mañana de lágrimas y revelaciones en el recinto del hospital. La vida de la familia Mendoza había experimentado un cambio realmente maravilloso y radical. En una inmensa y luminosa casa señorial situada a las afueras de la bulliciosa ciudad de Madrid. Laura, completamente recuperada de su grave enfermedad, reía alegremente en la amplia cocina. Sus suaves mejillas habían recuperado un tono rosado y sus ojos rebosaban pura y sincera felicidad. Estaba preparando una espectacular paella dominguera para reunir a toda la familia en la mesa. El exquisito aroma a azafrán y marisco fresco inundaba los amplios e iluminados pasillos del hogar. El pequeño Leo, que ya había empezado a caminar con soltura, corría por el verde césped del jardín. Tiraba con fuerza de la falda de Carmen, que lo miraba con una dulzura y ternura infinitas. La temible dama de hierro había delegado gran parte de sus abrumadoras responsabilidades directivas. Ahora solo quería disfrutar plenamente de su papel como abuela, el más importante de toda su vida. Hugo se había negado rotundamente a heredar el cargo de presidente por puro favoritismo familiar. Quería demostrar su auténtica valía ganándose el respeto de la junta directiva con esfuerzo real. Había entrado a trabajar en el departamento de diseño como un arquitecto y dibujante más del equipo. Sus impresionantes diseños ecológicos y sostenibles estaban revolucionando todo el panorama de la ciudad. Aquel hermoso día de domingo, el sol comenzaba a ocultarse lentamente tras el lejano horizonte. Tiñendo el inmenso cielo de Madrid con espectaculares tonos anaranjados, rojizos y morados profundos. Los 4 miembros de la renacida familia salieron juntos al amplio porche de madera de roble. Hugo se acercó a su madre, rodeando sus delicados hombros con un brazo muy cálido y protector. Con el otro brazo firme, agarró con infinita ternura y devoción la cintura de su esposa Laura. Observaron el majestuoso atardecer en absoluto silencio, saboreando el dulce gusto de la tranquilidad. En la sólida barandilla de madera, la mano izquierda de Carmen descansaba muy cerca de la de Hugo. La hermosa luz dorada del ocaso incidía directamente sobre las 2 mitades del viejo anillo de plata. Brillaban con una fuerza pura y deslumbrante, unidos por fin después de 25 años de oscuridad. Eran el símbolo viviente de que el amor incondicional es invencible y supera a la mismísima muerte. El sacrificio brutal de un padre bondadoso, las lágrimas secretas de una madre viuda e incansable. Y la lucha agónica y desesperada de un hijo valiente por salvar a la mujer de sus mejores sueños. Esa era la verdadera e indestructible estructura en la que se sostenía ahora su inmensa felicidad. Una férrea estructura que ningún viento huracanado, por muy fuerte que soplara, podría derribar jamás. ¿Qué te ha parecido esta emocionante y desgarradora historia de sacrificio, justicia y amor incondicional? El duro y largo viaje de Hugo y Carmen nos enseña que, por muy oscura y aterradora que sea la tormenta, el destino siempre encuentra la manera de devolvernos la luz que alguna vez nos han arrebatado. La verdadera riqueza de la vida no se mide nunca en grandes cuentas bancarias, sino en la calidez de las manos que nos sostienen cuando estamos a punto de caer. Si la inmensa valentía de Hugo y el milagroso reencuentro con su madre te han llegado al corazón, dale a me gusta. Comparte este vídeo con todos tus seres queridos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de superación. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú para salvar a tu familia en una situación tan extrema. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el emotivo final de este viaje inolvidable.